Bien, comenzaremos entonces nuestra clase de hoy. Me disculpo por no haber subido un poco la clase antes, pero trataré de ponernos al día. Entonces, hemos estado avanzando en distintos aspectos el último tiempo, así que me gustaría poder comentar qué cosas hemos logrado avanzar y dónde estamos discutiendo. Entonces, para eso, permítame primero me conectaré a la tablet. Muy bien. Y entonces, a partir de ella, un poco empezaremos a discutir. Entonces, este último tiempo hemos estado discutiendo esencialmente entender un poco lo que es el giro. Como vimos, un objeto cuando se mueve esencialmente está descrito por su centro de masa, pero también este objeto puede girar. Hemos estado tratando de desarrollar distintos conceptos que nos permitan entender cómo un objeto, qué pasa cuando un objeto gira y qué podemos entender de él. Entonces, tenemos objetos como este de gira. Y lo primero que vimos que Newton, en realidad, viniendo un poco de los griegos, Arquímedes desarrolla la idea interesante de que hay que tomar en cuenta también que los objetos tengan un torque, que tiene que ver que a pesar que la suma de fuerzas es cero, puede ocurrir que las fuerzas, como estén distribuidas, pueden generar entonces un torque, el cual efectivamente nos daba movimiento. Hicimos algunos ejemplos para entender eso. También, para entender eso, introdujimos otro concepto que un poco motivado por el mismo Newton, para entender, digamos, que la fuerza o la traslación tenía que ver esencialmente con la variación de momentum. Él va a introducir un equivalente cuando un objeto tiene un giro, tiende a mantenerlo, siempre y cuando no haya torque, y este concepto fue el que llamamos el momento angular, un cual lo tenemos acá esencialmente, que tiene que ver que simplemente era la posición con respecto al punto que está girando multiplicado por el momentum que tenía. Entonces, basado en esto, bueno, hablamos, bueno, qué pasaba cuando un objeto conservaba momentum y veíamos que si se cambiaba su distribución de masa, era cambiar su inercia, cosa que vamos a volver a discutir hoy día un poco. Y con cuidado entonces logramos entender que se conservaba el momento y giraba. También vimos en general si un objeto hacía un movimiento cualquiera en el plano, uno después de hacer algunos cálculos, finalmente concluimos que el momento angular era simplemente el que está acá, tenía que ver con que era simplemente el momento de inercia, o sea que la masa por la velocidad, por la posición al cuadrado, por la velocidad angular nos daba cuenta el movimiento, a pesar que el movimiento fuera arbitrario y no circular. Aunque a pesar que esta imagen que teníamos, que era algo así como la masa por el radio, por la velocidad angular, vemos que es un concepto muy general. En realidad, cualquier movimiento en un plano está perfectamente descrito por eso. Aplicamos también un poco lo que aprendimos del péndulo, o podemos deducir en la ecuación del péndulo usando simplemente momento angular, y vimos que no fue muy simple obtener este resultado que algunos, ya les dije, habían logrado describir antes. Y lo último fue, nos preocupaba un poco este problema que está acá, que voy a seguir hablando de él, que es estar motivado cuando tenemos un gas o tenemos un sistema compuesto de muchas partículas. Uno se pregunta, la pregunta que uno se hace, como el ejemplo que tenemos acá, es, ok, ¿cómo describir este tipo de sistema? ¿Qué tipo de propiedades tiene el sistema en cuestión? Digamos, ¿cómo podemos poder entender más en la descripción de estas partículas? Ahora, los sistemas compuestos por muchas partículas son un problema complejo. Ya vimos que haciendo estas cosas que eran conducidas por colisiones, pues es un poco más simple, pero en principio deberíamos resolver las ecuaciones de Newton de este problema y de ahí calcular cosas. Entonces, ¿qué fue nuestro primer paso? Entender este tipo de sistemas que vemos acá. Bueno, nuestro primer paso fue simplemente tratar tratar de qué cosa, déjenme volver la tablet. Nuestro primer paso en la comprensión fue esencialmente, ok, acá está muy bien. Fue describir estos sistemas, visto un sistema, un punto o cualquiera en el espacio, y a partir de él tratamos de calcular usando, bueno, las ecuaciones de cada partícula, tratamos de calcular el momento, el torque con respecto al punto O, y vimos que si las fuerzas eran centrales, esta parte fue importante decir, aquí deberíamos colocar fuerzas centrales, central. Si las fuerzas eran centrales, entonces podíamos eliminar y simplemente mostrar que el momento angular o la velocidad del momento angular con respecto a cualquier punto para cualquier sistema era simplemente la versión de momento angular multiplicado entonces la versión de momento angular igual al torque externo total. Y lo que hicimos fue aplicar
aplicar estas ideas de torque, momento angular, a el problema, revisitamos el problema de Kepler, entendemos entonces que la segunda ley de Kepler, conservación de área, era simplemente una ley que nos decía que había momento angular. Entonces vamos a tratar de seguir avanzando en la comprensión de este tipo de cosas, pero esta vez vamos a simplemente estudiar la dinámica entonces vamos a estudiar un poco cómo, cómo se comporta un sistema de n constituyentes vistos del centro masa. Entonces veamos que va a tener algún privilegio usar el centro de masa y va a ser algo muy útil para calcular. Entonces la idea, como ven ahí, es que vamos a tener un sistema como el que vimos recién, es decir, tenemos un gas, ¿ok? Como el que habíamos visto en la pantalla, volvemos a mirarlo. Y en este gas, la pregunta que nos vamos a hacer siempre es cómo poder describirlo él y cómo poder usar el centro de masa, vamos a ver, porque si no, cada uno se pregunta para cada problema, entonces si el objeto que estoy tomando en estudio gira con respecto a otro punto, cómo poder describirlo, digamos. Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Ok, vamos, déjeme un segundo. Ok, solo un segundo. Vamos a... Bien. Entonces, volvemos, entonces, como les decía, vamos a privilegiar el centro masa como punto de descripción de muchas de las cosas interesantes que podemos ver en este problema. Veamos cómo podemos hacer eso. Entonces, volvemos a la tablet y tratemos de escribir el problema visto del centro masa. Y la gran gracia que vamos a ver, espero yo, o que entiendan, es que nos va a permitir, digamos, calcular el momento angular de cualquier punto visto el centro de masa. Entonces, ¿cuál es la idea que vamos a tratar de usar en general? Es que imagínense que tenemos un, bueno, lo voy a hacer acá mejor. Imagínense que tenemos un objeto que obviamente es físico cualquiera, que lo modelamos como si estuviera constituido de muchas partículas, ¿ok? Las partículas están por aquí, una, dos, tres, etcétera. Son muchas, hasta n el nombre del número de Avogadro. Entonces, nosotros queremos de alguna forma tratar de preguntarnos, supongamos que acá tenemos un punto hasta acá, nos queremos preguntar, es visto un sistema O, quisiéramos calcular el momento angular. Entonces, creemos que, ¿cuál es la pregunta que queremos hacer? Entonces, la pregunta es, queremos conocer el momento angular de O, pero usando el centro de masa, pero usando propiedades del centro de masa. Esto vamos a ver que es mucho más simple o más útil, en el sentido que uno caracteriza las propiedades de centro masa y después calcula el momento angular O con respecto a cualquier punto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la idea se basa en que uno toma, por ejemplo, supongamos que aquí está el sistema de centro de masa, ¿ok? Es decir que, déjenme colocar esto un poco más, hacer un poco más grande, si es que lo puedo hacer un poco más grande, sí, pero ahí está un poco mejor, eso es más grande, queda más claro. Entonces, lo que hacemos es que de aquí a acá, el sistema, que voy a colocarlo así, entonces se escribe por R de centro masa, vamos a colocar R centro masa, la opción centro masa, y lo que vemos es que cualquier partícula, la que pongamos acá, por ejemplo, esta sería R y cualquiera, vista el centro masa, entonces vista esta partícula del centro masa, acá tenemos un ρ i. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Algo que ya hemos discutido algunas veces, pero lo vuelvo a decir. Estamos diciendo, usando los distintos sistemas. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo? Usando, usando los diferentes sistemas, usando diferentes sistemas y en particular el centro de masa. ¿Qué es lo que aprendemos cuando hacemos en particular usando el centro de masa? Es que podemos decir que entonces una posición
RI cualquiera de un sistema cualquiera, particularmente este RI lo estamos haciendo del sistema O, donde está el origen en el punto O, queremos calcular el momento angular. RI vale simplemente R de centro de masa más ROI, ¿ok? Donde, lo que anotamos simplemente para no olvidarnos, RDI, posición, partícula I desde sistema S con origen en O, ¿ok? Y por otro lado tenemos R, SM, posición, centro de masa, desde S, por supuesto. Ahí tenemos, lo estamos mirando el sistema S. Y tenemos también ROI, que es posición de partícula y, posición de partícula y, desde sistema centro de masa. Hasta ahí las cosas van bien y lo que queremos hacer es usando esta relación que nos permite, que ya la hemos usado más de una vez, nos permite hacer cosas. La idea es que de esta expresión tratemos de calcular el momento angular. Veamos cómo ocurre eso. Entonces, de acá tratamos de descontar L, recuerden, con respecto al punto O, que es lo que vale L con respecto al punto O, vale lo siguiente, L con respecto al punto O, simplemente va a ser, por supuesto, RI cruz el momento angular de la partícula I, que estamos suponiendo no cambia la masa, así que va a ser simplemente MPI, y sumamos, por supuesto, sobre todas las partículas, por el sistema, un sistema compuesto. Ahora lo que hacemos es que obviamente necesitamos saber la velocidad y por supuesto la velocidad ya la sabemos calcular de acá. Bueno, anotamos nuestra observación, ya sabemos calcular la tasa de velocidad instantánea. Nos diría que la velocidad de la partícula I vale la velocidad del centro de masa más ρ punto I. Eso ya lo sabemos calcular. ¿Ok? O si quieres la velocidad de la partícula I. Muy bien. Por lo tanto, esa parte opera un poco más eficiente, nos queda suma de igual 1 a n, RI, pero RI es R del centro de masa más ROI, ok, lo escribimos si quieren en el otro sistema, cruz MI, la masa de partícula I, por la velocidad, que es la velocidad del centro de masa, más, en este caso, ROI punto. Entonces tenemos esta relación que está acá. Entonces aquí usamos el hecho de que el producto cruz es asociativo, producto cruz de vectores es una operación asociativa. Entonces al ser asociativo, nos quería que L0 simplemente va a ser sumatoria de igual 1 a n de R centro masa cruz MI por velocidad del centro masa. Más, va a quedar otra suma acá, va a ser R centro de masa cruz MI por ρ sub I. Más suma, por supuesto las sumas son de 1 a n, de 1 a n. ¿Ok? La otra entonces nos queda ρ sub I, cruz MI, B centro de masa. Y finalmente nos queda un último término que es sumante la suma de igual 1 a n de ρ sub I cruz MI ρ sub I punto. ¿Ok? Acá también me falta un punto. Ahí está bien. Muy bien. Entonces tenemos esta expresión que vemos ahí que parece ser un poco compleja, pero lo primero que podemos decir es que en este caso entonces primera observación, notar bien que la posición del centro de masa y su velocidad no dependen del índice I, no dependen, que no dependen, no quiero escribir mal, no dependen del índice I. Por lo tanto, si no depende del índice I, tenemos que el momento angular es simplemente este caso, podemos factorizar y nos quiere que el primer término tiene factor común. Simplemente, como ven acá, esto no depende de I, por tanto conmuta con la suma, esto tampoco depende de I.
Así que lo único que nos queda esencialmente ese primer término es R, centro de masa, cruz, la sumatoria de MI de igual 1 a N, y eso es la masa total. Así que ahí tenemos la masa total. El segundo término, si uno se fija, entonces tenemos factor común, ¿no? Que es simplemente R de centro masa, por la misma razón. Este término no depende de la suma y lo saco fuera de la suma. Y al sacarlo fuera de la suma, ¿qué nos queda? Nos queda que es cruz, sumatoria de MI, por este caso MI, rho y punto, de igual 1 a N. ¿Ok? Y lo siguiente que tenemos es simplemente, nos queda más. En este caso nos queda sumatoria, tercer término de i igual 1 a n de mi, por supuesto. Nos queda mi, rho i cruz, factor común b, centro masa, que es este factor que está ahí. Más, el último término nos queda simplemente la sumatoria de igual 1 a n de rho i cruz mi por rho i punto. Muy bien, tenemos entonces esta expresión hasta ahí, hemos simplemente factorizado algunos términos como el que puse acá. Y esto nos da estos factores. Pero entonces podemos ahora, antes de calcular, hacer algunas observaciones interesantes, digamos. ¿Cuáles son? Bueno, la primera observación interesante que notar bien, entonces, dado que, dado que en el sistema centro de masa, ok, el centro masa está en el origen. Ok, dado esta propiedad que en el sistema centromasa, si yo trato de calcular en el sistema centromasa, o sea, me paro en este sistema que está acá y trato de este sistema calcular el centromasa, por supuesto, tengo que encontrar que está en el origen. Es decir, que el sistema centromasa, el R, ok, la suma, si yo trato de calcular, hagámoslo así, con ρ de centro masa en el sistema centro masa, debería ser 1 partido por la masa total, sumatoria de I igual 1 a N de MI por ρ, esa es la definición. Pero por otro lado, tenemos que el centro masa en el sistema de centro masa es cero porque está ubicado en el origen, tan simple como eso. Eso es lo que acabo de escribir ahí, que fue lo que dije acá. ¿Ok? Entonces tenemos esta propiedad interesante de que en este caso en el sistema de centromasa está esta propiedad muy muy importante. Así que le voy a colocar otro color para destacarlo un poco más porque es una propiedad muy interesante en nuestra discusión, digamos. Ok, veamos que es interesante. Entonces vemos eso que tenemos ahí. Por resistir, esto es una propiedad de centro masa estadounidense. Y por otro lado, si tomamos la tasa de variación instantánea, si consideramos entonces la tasa de variación instantánea, veamos que vamos a encontrar cosas muy, muy interesantes. Entonces, si consideramos simplemente tomar esta suma que sabemos que es cero, MI, ahora ρi es cero porque el centro de masa está en el origen, esa es la astucia. Ahora si tomamos la variación instantánea, esto que está acá, nos va a quedar que también tenemos la propiedad que de I de 1 a N de MI ρi, eso es cero. Por lo tanto nos dice que el momentum interno, entonces el momentum interno tiene el momento interno es cero. ¿Por qué? Porque obviamente PI vista del centro de masa es ROI e I. Y esto era lo que nos decía que cuando calculábamos la suma del momento, la suma, o sea, del momentum de cualquier punto de vista era igual a la masa total por el momentum del centro de masa, aquí vemos exactamente la misma propiedad. Vemos que esencialmente estamos diciendo que el momento interno es cero. Bueno, ¿esto de qué me sirve? Bueno, subrayemos estas propiedades interesantes. Tenemos esta que está aquí y esta que está acá. Ok, nos dice que entonces la suma de este momento, o sea, en realidad es el momento interno y la expresión en realidad que quería subrayar es esta que está acá, perdón. Esta acá la que quiero subrayar. Nos dice que el momento interno es cero y nos dice que la posición del centro de masa es cero. Bueno, si entonces nos devolvemos a esta expresión de acá, veamos cómo podemos ahora usar esta propiedad acá. Bueno, lo primero que podemos decir es que fíjense que acá está la suma de los MI por ρi, eso es cero, eso es origen del centro de masa.
origen, está en cero. Y la segunda propiedad que tenemos acá es que el momentum interno es cero, ese es momentum interno. Entonces tenemos estas dos propiedades interesantes, momentum interno. ¿Ok? Es cero por esas dos razones. Por lo tanto, de toda la expresión del momento angular, solo van a sobrevivir dos. ¿Cuáles? Bueno, tenemos entonces que el momento angular con respecto a un L0, si ocupamos como referencia el sistema de centro masa, descubrimos que el primer término nos dice que esto es igual al centro masa cruz la masa total por la velocidad del centro masa. Es decir, que eso nos da el momento, si quieren verlo así, el momento angular del sistema visto en el centro masa. Esto lo llamaríamos, entre comillas, L de, simplemente diríamos que este es el momento angular del centro masa. Más, ¿qué cosa? Veamos que nos da un término más hay un término más que simplemente es la sumatoria de igual 1 a n de los términos que está acá, es el último, el que sobrevive, el que se encuentra acá, es el que va a persistir, nos dice simplemente que es, en este caso, ρi cruz mi por ρi punto. Por lo tanto, ¿qué es lo que descubrimos? Bueno, descubrimos, si esto acá lo llamamos momento angular interno, entonces encontramos que el momento, y esta es la receta interesante, el momento angular de cualquier punto del sistema, si yo tengo un objeto, por complicado que sea, como el que está acá, lo que vamos a descubrir es que el centro, el momento angular de todo el sistema, en realidad lo puedo calcular siempre con referencia al centro de masa y además calculado con la propiedad interna, es decir, que calculo el momento de inercia con respecto al sistema O. ¿Dónde uno dice dónde está el sistema O? Está acá, porque aquí está está en el sistema de referencia sistema O, más el momento angular interno. ¿Ok? Entonces, fíjense que estoy diciendo que, observación, para no perdernos de vista, esto es importante. Entonces, L0 es el momento angular, punto cualquiera O. Es decir, que tomo un objeto, por insistir en esta idea, quiero que guarden la idea. Tomo este objeto, tomo un punto O cualquiera acá. Y me pregunto cuánto es el momento angular. Lo siguiente que digo es que, mira, puedo calcular de este punto de vista O dónde está el centro de masa. Acá está el centro de masa. Y con él defino, desde el punto de vista O, simplemente cuánto vale el momento angular desde el centro de masa. Es decir, coloco la masa total y lo multiplico por la velocidad del centro de masa. Eso me da el O. Es decir, que eso es momento angular desde sistema O. Y después lo que calculamos es el momento angular interno. Esto ya no depende de mi sistema, sino que entonces L que está acá es simplemente interno, depende desde el sistema de centro masa, es que desde ahí calculo todas las propiedades que tiene el sistema. Entonces, la ventaja de esta expresión que estamos viendo ahí es enorme porque nos enseña que entonces yo puedo calcular esto entonces momento interno. Entonces, momentum angular interno. Entonces esto nos dice algo muy profundo, nos dice que cuando tenemos un objeto cualquiera, en realidad yo puedo calcular el momento angular con respecto a cualquier punto, lo que calculo el momento angular desde el centro de masa y le sumo el momento angular interno, y con eso entonces tenemos esta expresión muy muy importante que es la que está acá. ¿Ok? Así que efectivamente uno no es que está calculando cada punto, cada instante el momento angular, en realidad uno lo calcula con respecto al centro de masa y matemáticamente lo que estamos haciendo es una traslación. O sea, trasladamos el momento angular visto hacia el otro momento gracias a que tenemos el momento interno. Así que anotemos esta bonita interpretación también. Entonces la interpretación es el momento angular con respecto a cualquier punto es simplemente trasladar. ¿Por qué digo trasladar? Es sumar. Trasladar, sumar, si quieren verlo así. Sumar, trasladar, sumar. Sumar el momento interno
desde el centro de masa más el momento angular visto, el momento angular calculado en el centro de masa, más el momento angular calculado en el centro de masa, ok, visto desde O. Eso es lo que matemáticamente resume esta expresión que está aquí. Nos dice que el momento angular de cualquier punto es el momento angular que yo veo a todo el sistema como si fuera una partícula, más el momento angular interno que tiene el sistema. Así que efectivamente lo vemos así. Era como cuando nos preguntábamos esencialmente propiedades generales, veíamos que cuando calculábamos el momento de un sistema era igual al momento de centro masa. Esto nos dice, en cierto modo, nos recuerda ese tipo de propiedad, pero cuando gira tenemos esta interpretación, digamos, interesante, digamos, que deberíamos usar para, bueno, calcular algunas cosas. Muy bien, estamos perfectos. Ok, muy bien con respecto a esto. Ya tenemos un montón angular, esto es un sistema de varias partículas. Entonces, ahora tenemos toda la herramienta para estudiar lo que vamos a llamar el sólido rígido. Entonces, modelo, vamos a estudiar, estudio, vamos a estudiar la dinámica, vamos a estudiar lo que llamamos el sólido rígido, sólido rígido. ¿Cuál es la idea del sólido rígido? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer para estudiar un poco el sólido rígido? Entonces, volvemos hacia acá y volvamos acá. Entonces, hasta ahora hemos tratado de estudiar los sistemas compuestos de muchas partículas y nos imaginamos que ya se están moviendo. ¿Ok? Pero cuando tomamos objetos que nos rodean, entonces nuestra primera aproximación de la materia, uno diría que lo que nos rodea son gases, líquidos y sólidos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es si hay algún tipo de simplificación, porque escribir los gases es muy complejo o los fluidos complejos tienen muchos elementos. Pero vamos a hacer el primer modelo para describir un sólido de forma un poco más simplificada. Entonces lo que queremos hacer es describir los sólidos y como vemos acá, bueno, tenemos algunas imágenes de los sólidos, quizás sea la mejor imagen. Tenemos un cristal, pero déjenme tratar de explicarles un poco mejor qué es lo que queremos ver con un sólido. Entonces, obviamente, como les dije, todo lo que nos rodea es, déjenme dejar de compartir. Ahí sí. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un sólido. Bueno, hay muchos sólidos que me rodean, pero pensemos en este caso, este sólido que está acá. Entonces, claramente, este quisiéramos poder describirlo. Obviamente, el centro de masa nos sirve para describirlo. Estamos bien, eso nos va a describir muy bien este sólido. No obstante, quisiéramos tratar de entender un poco mejor esto, de alguna forma para describirlo. Ahora, la principal propiedad de un sólido, como ven, es que esencialmente existe un orden posicional. Es decir, que si yo miro sus constituyentes, los átomos, un átomo está acá, tiene un cierto orden en promedio posicional con respecto a otro, cosa que en los líquidos o en realidad en los fluidos no sean ni los gases ni los líquidos. Así que tratemos de dar esta idea y tratemos de ver cómo podemos, a partir de esta idea simple, tratar de calcular y modelar lo que vamos a tratar de hacer. Entonces veamos un poco cómo entender un poco mejor. Entonces lo primero que deberíamos decir es, mientras aparece la tabla, ok, a primer orden, después obviamente hay más estados de la materia, en particular me interesan mucho los estados del líquido, pero a primer orden, ya desde épocas inmemorables, digamos, de los griegos, a primer orden, la materia, y no olvidar que es la materia es la cosa que ocupa volumen, ok, tiene un espacio, tiene ciertas propiedades, como vimos, de inercia, y uno va agregando a medida que vaya avanzando, va a tener más propiedades, va a tener inercia, de tanto translacional como rotacional, pero a primer orden, la materia se clasifica como, en realidad podríamos decir, fluidos, que son nuestros gases y líquidos, y los sólidos. Entonces, la imagen que tenemos de los fluidos esencialmente es, bueno, podemos pensarlo acá. Podemos pensar que sea nuestro fluido más, más común que nos rodea o el cual tenemos mucha atención,
es el agua, vemos que en este caso las moléculas de agua, cuando las miramos, están muy separadas unas de otras, digamos, están así, y se mueven, digamos, de forma muy compleja, o las moléculas se están moviendo. ¿Ok? Entonces típicamente tenemos un gas. Ahora, cuando están un poco más ordenadas, más cercanas, no, no más ordenadas, más cercanas en realidad, la distancia característica entre ellas es más cercana, hace que sea difícil, la propiedad, claro, ambos son fluidos, de un punto de vista que fluyen. Ahora, la propiedad más esencial que uno diría que hace particular diferente a un líquido de un gas, supongamos esto sería un líquido, es que esencialmente los gases son muy fáciles de comprimir. ¿Ok? Entonces aquí diríamos fácil de comprimir. Ambos no tienen volumen, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tengo un líquido, no tienen un volumen fijo, o sea, tiene un volumen, perdón, quiero decir, pero no tiene un volumen propio, sino que se adaptan al contenedor. Pero en este caso acá es más difícil, es más complejo, es más difícil comprimir, cuesta mucho. O sea, si toman agua y lo tratan de apretar, cuesta mucho. En cambio, si tienen un gas, por ejemplo, una jeringa con aire, la apretan fácilmente. Pero entonces también tenemos nuestros sólidos, que es lo que nos vamos a interesar. Entonces los sólidos, como el sólido que les mostré acá, entonces los sólidos, la propiedad fundamental que tienen es que tienen un orden, vamos a ver, entonces generan algún tipo de orden. Entonces los constituyentes, diríamos, los constituyentes tienen un orden posicional. Y esto, con esto no quiero decir que sea estrictamente un cristal. Podrían ser que tienen bordes de grano o estructuras policristalinas, etcétera. Pero lo importante es que si yo tomo dos elementos que forman este continente, por cerca o lejanos que estén, su distancia que los caracteriza no cambia mucho. Por supuesto, hay pequeñas fluctuaciones que dan origen a efectos interesantes y que tienen que ver con la temperatura que tiene el sistema. Pero lo interesante es que los constituyentes, por ejemplo, este vaso, a diferencia del líquido que está ahí, quizás volvamos a colocarlo ahí, la diferencia del vaso, a diferencia del líquido que está acá, lo que tenemos fundamental es que los átomos que forman los constituyentes del vaso, en este caso, la posición de uno con respecto a otro es esencialmente constante o se mueve poco. En cambio, en un fluido como el que vemos acá, las cosas fluyen con facilidad y por lo tanto se mueven. Entonces, nuestros sólidos van a tener esta propiedad fundamental. Obviamente vamos a hacer la aproximación más extrema, lo que llamamos un sólido, que lo llamamos un sólido rígido, pero partamos con la idea que todos los continentes tienen un orden posicional, ¿ok? El cual cambia poco, vamos a colocar así quizás, el cual es casi inmóvil o el cual cambia muy poco. O despreciable. Entonces, la materia sólida, lo que nos imaginamos, es que está formada, no sé, sus átomos están, pero estos átomos van adquiriendo ciertas posiciones entre ellos y estas posiciones que van formando, entonces le permiten formar estructuras bastante más rígidas, digamos, que son típicamente, nos imaginamos, las estructuras cristalinas, por ejemplo, que nos imaginamos que hay cosas como esta que estoy tratando de dibujar hacia acá, digamos, que nos permite imaginarnos, digamos, que hay estructuras cristalinas que sostienen, digamos, este tipo de estructura. ¿Ok? Entonces, los sólidos van a tener esta propiedad que decimos que hay poco cambio relativo, es decir, que, por insistir, si yo tomo esta partícula que está acá, este RI que está acá y este RJ que está acá. Entre ellos vamos a decir que RI menos RJ, o sea, el sólido se puede mover, porque si no, no es que R sea constante. Lo importante es que la distancia relativa entre las posiciones no cambia. Entonces vamos a suponer que RI menos RJ, la distancia, o que esta distancia entonces es constante. Pero los RI se mueven. O sea, cuando yo tomo este sólido, por ejemplo, que está acá y lo traslado, los RI se mueven. Pero el RI y el RJ son tal que se mueven. Pero fíjense que se mueven, y esto es lo interesante, vamos a tratar de entender con todo lo que vamos a describir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Que se mueve por un lado, pero que también puede rotar. ¿Ok? Mueve y rota. O sea, tenemos esta cosa que puede mover y rotar al mismo tiempo.
Este tipo de comportamiento por moverse y rotar es lo que espero podamos comprender perfectamente ahora, digamos, poco a poco en lo que vamos a describir. Entonces, volvamos y tratemos de darle un contexto más preciso a esto de poderse mover y rotar. Entonces, lo primero que decimos, ya saben, tenemos esta estructura que forman los sólidos, muy bien. Y lo siguiente que podríamos pensar es simplemente preguntarnos, ok, entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Entonces, supongamos que tenemos un material sólido, ujú, lo colocamos acá, ok, colocamos acá, está este sólido. ¿Ok? Es decir, que los constituyentes que lo forman no se mueven mucho. Y esto, ojo, obviamente esto es para cualquiera, para todo IJ, no es para todo IJ. Entonces, los sólidos que tenemos, lo primero que uno pensaría es que, bueno, está formado con constituyentes. Nuestra primera descripción sería pensar que tiene un centro de masa. ¿Ok? Nos colocamos por acá, en algún lugar, y esto que está acá nos da nuestro centro de masa y lo transformamos en un punto. Y una vez que lo transformamos en un punto, sabemos que la ecuación de movimiento simplemente sería la masa por la aceleración del centro de masa, la masa total, por la aceleración del centro de masa, debería ser igual a fuerza externa sobre el sistema, la fuerza externa total, donde obviamente estamos pensando que los constituyentes que forman nuestro sólido son tal que si calculamos las fuerzas externas que se aplican sobre ellos, entonces las podemos sumar y si la sumamos de 1 hasta n, entonces tendríamos que eso es la fuerza externa que acabo de colocar acá. ¿Ok? Eso nos daría esta ecuación que estamos viendo o describiendo ahí. ¿Sí? Pero el problema está que el sistema puede tener una dinámica más compleja, incluso si el centro de masa no se mueve. Voy entonces de dar cuenta de esto. Entonces, lo primero que quería decir es que el movimiento del centro de masa, el movimiento, el movimiento del centro de masa da cuenta de la traslación del sólido o la traslación del objeto. ¿Ok? Si se mueve el centro de masa, por ejemplo, volvamos acá y, bueno, hagamos una figura. Si yo coloco este que está acá, antes de llevarlo acá, vamos a llevarlo acá. Entonces, y copiar, eso es más pequeño, acá está. Tomamos esto que está acá, entonces, vamos a sacar estas cosas de acá. Y si este se mueve, por ejemplo, se llega a mover de aquí a acá, entonces diríamos que lo que se nos está moviendo es el centro de masa. ¿Ok? Si yo detecto que el centro de masa se mueve, lo voy a colocar aquí, que lo dejamos así, sacamos algunas cosas, por supuesto. Muy bien. Si dejamos aquí el objeto se mueve, entonces diríamos que en este caso todo el objeto, todos los componentes del objeto se están moviendo con el centro de masa. ¿Ok? Es decir, déjenme volverlo a colocar en pantalla. Cuando este objeto se traslada, por ejemplo así, incluso haciendo un movimiento circular, todos los elementos que lo constituyen se están moviendo de tal forma que la velocidad de todos los puntos es la misma. Vamos a decir que un sólido se traslada cuando las velocidades de sus constituyentes son la misma. Pero vamos a ver que esto nos va a permitir distinguir con otro tipo de comportamiento que es la rotación. Por ejemplo, acá, si yo lo roto así, fíjense que en este caso, ahora si lo roto así, no la velocidad de los constituyentes no es la misma. El que está acá, por ejemplo, somos distintos al que está al centro. Ok, la traslación tiene que ver con que todos se mueven con la misma velocidad. La rotación tiene que ver que a pesar que las distancias relativas son constantes, la velocidad no va a ser la misma. Entonces notemos estas ideas que parecen ser un poco extrañas, pero vamos a ver que en realidad son correctas si pensamos un poco más y nos acostumbramos a ese tipo de cosas. Entonces lo primero que deberíamos decir es simplemente que, ok, cuando un objeto se traslada, cuando cuando un sólido se traslada, ¿ok? O puramente traslación, pues traslada, vamos a hablar por ahora puramente, porque en general se puede trasladar y rotar, si va a ser más complejo, puramente, es decir, no hay rotación. Todas las velocidades, o sea, todas las velocidades de las partículas es la misma. Todas
las velocidades de los constituyentes es la misma. Es decir, que el objeto que vemos acá, por ejemplo, si no está rotando, solo se está trasladando, deberíamos ver que la velocidad de cualquier pedacito que lo forma es exactamente la misma. ¿Ok? Esa es la imagen que deberíamos tener. Esa es una traslación. ¿Ok? No obstante, no siempre las cosas van a ser así. Vamos a ver que pueden también rotar. Pero para limpiar eso, vamos a decir entonces que tiene eso. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que no solo, en este caso, en traslación pura, estaríamos diciendo que RI menos RJ, la distancia es constante. Es decir, si tomo dA de t, de esto es cero. ¿Ok? Sino que además estamos diciendo que la velocidad de RI es igual a la velocidad de RJ. Eso nos daría traslación, traslación pura. Veamos que podemos, para entender un poco qué es la rotación a diferencia de la traslación, que hace que es un poco complejo, como insisto, toman cualquier objeto que lo rodee y lo rotan, ¿ok? Y lo están rotando, entonces descubrirían que cuando lo rotan, entonces algo distinto está pasando. Entonces vamos a entender lo que llamaríamos rotación pura. Rotación. Entonces, para entender, vamos a hacerlo más fácil. Para entender qué es la rotación, déjeme primero borrar. Entonces, para entender las rotaciones, consideremos que el centro de masa no se mueve. Con eso vamos a desarrollar alguna idea. Si el centro de masa se está moviendo, se está trasladando. Consideremos que el centro de masa no se está moviendo. ¿Esto qué quiere decir en realidad que no se está moviendo? Estamos pensando entonces en un objeto cualquiera, ¿ok? Como el que teníamos antes. Me gusta este objeto cualquiera, era bonito, ¿ok? Lo voy a tomar de nuevo. Entonces, este objeto estaba acá. Ujú. Vamos acá, es un poco más pequeñito. Entonces, vamos a considerar que el centro de masa no se está moviendo. Entonces, consideramos que está quieto, está fijo. Aquí este punto está fijo, fijo. Pero podríamos imaginarnos que el objeto puede estar girando. Imagínense que sí se puede estar moviendo así, ¿ok? Pero ese punto está fijo, ¿ok? Eso va a ser un poco la idea de cómo entender esto. O sea, vamos a tratar de entender, digamos, que el centro de masa está fijo. Es decir, que, déjenme colocarlo acá, vamos a tratar de explicar un poco mejor, déjenme hacer una figura mejor, va a hacerla un poco más clara. Es decir, que nos imaginamos el objeto, voy a tratar de dejarlo así. Ujú. Calculamos el centro de masa, supongamos que está acá. Supongamos que está quieto y el objeto está girando. Ok, no tengo por qué ser un eje particular. El objeto está girando así. ¿Qué significa está girando así? Significa que el objeto, por ejemplo, piensen como en un trompo, está simplemente girando con la forma que está haciendo ahí. Es decir, que cualquier punto que está acá está girando con respecto a este eje. Ya vemos z tilde prima, o z, sí, z, ¿por qué no? Z, eje de giro del sólido. Entonces, entonces, el centro de masa está fijo, el centro de masa está fijo, ese centro de masa está fijo, está ahí, ¿ah? Lo voy a volver a insistir que está ahí. Ese es nuestro centro de masa, está fijo, pero el sólido gira con respecto a este punto. Este punto, pero en realidad gira con respecto a un eje. ¿Qué pasa en realidad? Eso va a ser más correcto. Gira con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Déjenme buscar, creo que tenía una imagen para clarificar esto, pero no sé si con claridad.
Creo que déjame volverla a mirar si es que la encuentro. Estábamos aquí, déjame, ok. Déjame volver a buscar la imagen, si está bien. Acá está. Bien, entonces tenemos esta imagen que está acá. Y la imagen que quería ver era, déjame ver, estaba por aquí está, parece. Entonces, acá creo que había un solio. Ahí tenemos un solio, por ejemplo. En este caso tenemos lo que llamamos un trompo, que bueno, ya nos acercaremos a fiestas patrias, una peonza también. Entonces tenemos un objeto que está girando, en este caso no está girando en centro de masa, está girando con respecto a un punto fijo, pero veremos que la idea es la misma, es decir, que no necesariamente un eje con que está el sistema, sino que puede ser un eje más complicado el que está en este caso. El eje se está moviendo, en otro caso imaginémonos, no sé, nos podemos imaginar la Tierra, está fija y esta está girando con respecto a un eje que cruza el objeto. ¿Ok? Es un poco la idea que quiero que estén pensando en forma un poco bien abstracta. No piensen que tiene que ser un eje de simetría del objeto, es un eje cualquiera el que lo cruza. ¿Ok? Es un poco la idea que necesito que tengan en mente. Entonces, con esta idea en mente, lo primero que podríamos decir es que, bueno, el momento angular, ¿qué cosas tiene especial el momento angular? Bueno, el momento angular, lo primero que podríamos decir es que luego, entonces, como conocemos este eje, supongamos que conocemos la velocidad, la velocidad angular o la intensidad que gira es omega, entonces el sistema, el solio, entonces diríamos que el solio está girando con velocidad angular omega, que es simplemente omega cero en este eje z que es definido arbitrariamente hacia acá. Es decir, vuelvo a insistir, el objeto está moviéndose, por ejemplo, este punto acá, en torno a eso que está ahí. Están todos los puntos moviéndose en torno a él, como se ve en esa imagen que acabo de mostrarle. Entonces tenemos esta propiedad importante que está acá. Muy bien. Ahora, la pregunta interesante que uno se debiera hacer, ok, vamos a hacer la imagen que está acá, es que, ok, voy a copiarla quizás con cuidado. Vamos a volverla a copiar y tratar de entender lo que vamos a hacer ahora. Ujú. Entonces lo que vamos a hacer es, muy bien, es simplemente, que estoy tratando de borrar eso, que hay algo más que quiero borrar, esta parte de acá también quiero borrar. Entonces lo que quiero hacer ahora es simplemente es también borrar. Muy bien, casi. Muy bien, entonces tenemos esto y en realidad tenemos este eje, lo que nos está dando es que tenemos hacia acá una velocidad angular que está en esa dirección. ¿Ok? El objeto, como dijimos, está girando así. Entonces, la pregunta básica que uno se hace es que, bueno, un punto cualquiera del sólido, o un elemento, un constituyente de este sólido, por ejemplo, A, que lo ponemos acá, coloquémoslo ahí, A, un punto A, que obviamente tiene un vector que vamos a llamar RA, que un punto A, este es RA, y saquemos esa flecha, el punto es A, no tiene flecha, ahí sí, punto A. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál es su velocidad entonces? Ok, ya sabemos que el centro de masa está quieto. Sé que el centro de masa también puede ser parte del sólido, pero si este se está moviendo, la pregunta es, bueno, ¿cómo es la dinámica de este punto? Obviamente, si conocemos ese eje, uno esperaría que esa dinámica está girando en torno a él. Y eso es lo que deberíamos ser capaces de calcular. Entonces, ¿cómo calculamos eso que está ahí? Entonces uno diría, bueno, si estuviéramos en el plano, ok, si justo estuviéramos, si esto fuera un evento circular, es decir, que justo en vez de acá el centro de masa, imaginémonos estuviera justo acá, sería muy fácil. Uno diría que en ese caso el centro, la velocidad de A debería ser algo así como simplemente la velocidad angular cruz R, A. Y eso va a ser siempre así. ¿Ok? O sea, si lo vemos en el plano es muy fácil porque ya hemos hecho eventos planos muchas veces. Entonces tenemos esto acá y nos preguntamos si tenemos una velocidad angular hacia acá, por ejemplo, saliendo, y esto está en la posición R de A.
y esto tiene una velocidad angular omega, entonces ya sabemos que el objeto se mueve con una velocidad va igual simplemente, lo colocamos un poco más acá, va igual simplemente sería algo así como, en este caso diríamos que es omega cruz a. ¿Ok? Si va hacia arriba diríamos omega producto cruz y nos daría según RA. ¿Ok? Bueno, la idea es que simplemente ahora no estaba en el plano, pero este tipo de expresión sigue siendo correcta. Me dice que simplemente qué es lo que es. Me dice que la velocidad a cualquier punto del espacio va a corresponder al producto cruz entre la velocidad angular, que en este caso está en este eje instantáneamente, entonces vamos a ver que es constante por ahora, multiplicado por r de a. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la velocidad de la partícula entonces va a ser formalmente, ¿qué va a ser? Bueno, o sea, va a ser omega cero, ¿ok? Por el módulo de RDA. Ujú. Esto obviamente aquí va a formar un ángulo, llamemos alfa, seno de alfa, y en alguna dirección de un vector llamemos n tangencial, que sería el n que colocamos en ese plano, ¿ok? N sería en este caso, si quieren, el vector unitario. N es el vector unitario de qué cosa? De hacer Z cruz R, ¿ok? Z cruz R, en este caso RA dividido por RA y nos queda unitario. Si ese vector queda en esa dirección ortogonal. Eso nos daría la velocidad de cualquier punto A que estuviéramos en cuestión. ¿Sí? Eso entonces sería la velocidad. Entonces este n es el vector que se mueve haciendo este n, está justo, es un vector en el plano ortogonal al eje z. Entonces, notar bien, deberíamos colocar esto, 177, notar bien que n es ortogonal a z, ¿ok? Por lo tanto, en este plano, que es ortogonal. Y la posición exacta donde va a tener que, obviamente, depende del punto donde está mirando. Y su dirección exacta depende del punto que estemos calculando en estudio. Depende del punto justo en estudio. Muy bien, pero ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo primero que podemos ver? Bueno, de esto está acá. Si lo colocamos de lado, déjenme colocarlo de lado, que sea más fácil. Si colocáramos así y nos pusiéramos en forma ortogonal el eje que está acá, entonces tendríamos nuestro objeto que nos quedaría, digamos, bueno, en realidad no está tan ortogonal, nos quedaría nuestro objeto, si quieren mental, lo hacemos por acá, estaría así nuestro objeto. Entonces lo que estaríamos viendo es que acá está el centro de masa, acá está este punto R, y lo que vemos es que el objeto está haciendo un movimiento circular así. Ujú. Como se fijan, si uno tiene cuidado en esto, cosa que está aquí, esto que está aquí sería el ángulo alfa, y simplemente el movimiento circular que estaríamos describiendo ahí es que tiene un radio que va acá de la forma RA, si quieren verlo así, es como que esto está girando en velocidad angular, nos daría RA seno de alfa, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa distancia que está aquí, esto vale R de A, esto vale alfa, por lo tanto esta distancia vale R seno de alfa, y lo que estamos haciendo es que la velocidad, entonces sería omega cruz RA seno de alfa por teta unitario o n unitario, en realidad lo llamé en este caso n unitario, que apuntaría en este caso en esa dirección hacia allá. Si tendríamos esta imagen que está acá. Retenido que esto nos dice, bueno, inmediatamente nos da una interpretación profunda. O sea, si nos movemos en un plano del objeto, o sea, ¿qué significa en un plano del objeto? Volver a dibujarlo acá. Ok, bueno, no importa. Si lo volvemos a dibujar aquí, si nos movemos en un plano, voy a colocar un plano mejor aquí así, ¿sí? Y colocamos el objeto por acá, que no importa, está así. En este plano, lo que vemos es que el objeto, si hago circunferencias, vemos que la velocidad de cada punto, la velocidad, si me muevo en esta dirección que está acá, fíjense, la velocidad va con el radio en el punto que estoy mirando. Es decir, que si la miráramos desde arriba, dejemos el primero arriba y después el segundo objeto, seríamos que, imagínense que aquí está justo el eje.
Después me imagino circunferencias, me imagino muchas circunferencias, todas concéntricas, por supuesto, así. Lo que veríamos es que los elementos del objeto, si calculamos así hacia acá, como esto sería el RA cambiándolo, veríamos que la velocidad es lineal, es decir, que aquí es así, aquí así, aquí así, así, así. La primera no la dibujé bien, esta está ahí, está inapropiadamente dibujada. Ahí sí dibujaríamos así. Por lo tanto, lo primero nos dice es que cualquier elemento que forma el sólido, lo que veríamos es que si la velocidad efectivamente es omega cruz r posición, vemos que a medida que nos alejamos del eje, la velocidad crece linealmente. Entonces, notemos esta observación. Entonces, nos dice que a medida, entonces, observación, nos dice que los elementos del sólido, a medida que me alejo, entonces, los elementos del sólido a medida que uno se aleja del eje de rotación, la velocidad crece linealmente. La velocidad crece linealmente. Linealmente. ¿Ok? Entonces la imagen que uno tiene en realidad es que cuando el Sol está como este, está acá instantáneamente, lo que uno se imagina es, bueno, se imagina que aquí la velocidad es pequeña, aquí crece, en realidad uno se imagina algo así lineal, crece, 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 hacia acá lo mismo, crece para el otro lado, así, pero en realidad si me imagino cualquier plano del sistema, por ejemplo acá abajo, lo mismo, o sea, todos los constituyentes, los elementos que forman este sólido, están todos girando y a medida que más me alejo de él, la velocidad, por supuesto, crece linealmente. Eso es lo que nos está diciendo eso que está ahí. Me dice que esto entonces va así. Entonces, todos los elementos que forman el sólido, cuando lo tomo acá y estoy girando, ¿ok? Hace que mientras más me aleje del eje, crece linealmente la velocidad con él. ¿Ok? A su vez también, por supuesto, es proporcional, porque vemos que este resultado de usar esta bonita resultado está acá, muy inocente, pero vemos que es muy profundo. Nos dice que cuando un objeto gira, primero que nada es lineal con la distancia al eje donde está girando y también es lineal con omega, así que mientras más grande sea omega, más grande crece. Así que notamos esta idea que está acá. Entonces, en cada plano, incluso aquí nos podemos imaginar, obviamente voy a imaginarnos fuera incluso de él aquí. Entonces, aquí va así, muy bien, ya tengo un pedacito, aquí va así, y aquí, etcétera. Entonces, cualquier pedacito del sólido, en realidad, estos de acá, es aquí donde esto entonces tenemos que tener una velocidad que crece linealmente. Ok, serían esas las que se están moviendo en ese plano que está ahí. Entonces, cuando nos imaginamos sólido girando, o sea, trasladándose, todos tienen la misma velocidad. Cuando gira, entonces nos imaginamos que con respecto a un eje instantáneo, todos los puntos entonces tienen una velocidad que está girando como la que vemos ahí. ¿Ok? Entonces, los elementos del sólido, como dice acá, a medida que uno se aleja del eje de rotación, la velocidad crece linealmente. Igualmente, y una tercera observación, la velocidad es proporcional a la velocidad angular, por supuesto. Eso fue lo que vamos encontrando hasta ahí. Así que muy bien, tenemos eso que está ahí y que, bueno, si esta expresión que está aquí nos enseña que la gracia de un sólido rígido es que los distancia entre ellos se mantiene constante, no obstante, la velocidad no es la misma. ¿Ok? Solo es la misma cuando se traslada puramente y cuando en general se traslada y gira, obviamente las dos propiedades están relacionadas. La velocidad va a tener una componente que se va moviendo, igual que la velocidad de centro de masa, y otra parte que está girando. ¿Ok? Es un poco lo que estamos descubriendo poco a poco. Pero veamos que uno puede hacer algunos comentarios interesantes, así que va a ser todo eso, voy a calcular entonces la energía del sólido rígido. Entonces, energía cinética del sólido rígido. Ahora, y aquí viene la palabra, ¿por qué sólido rígido?
Hay algunos sólidos que son como elásticos, que uno los deforma, digamos, cuando los gira muy fuerte y se pueden estirar un poco, entonces no es tan rígido. Y eso haría que no necesariamente la velocidad creciera lineal, podría ser distinto, se deforme. Los nuestros no se pueden deformar, esa es la idea que estamos tratando de desarrollar. Entonces la energía cinética, esencialmente, o K, en realidad debemos llamarlo K, energía cinética, en nuestro caso debería ser simplemente la suma de las masas por las velocidades al cuadrado dividido por 2 desde 1 a n, donde n estamos pensando son los constituyentes del sistema, tiene muchos, ¿ok? Pues lo vemos como un continuo. Pero la gracia es que si solo hay rotación, entonces consideramos el caso, consideremos el caso de solo rotación. Entonces, en este caso que es solo rotación, VI lo podemos reemplazar simplemente por, entonces estamos diciendo que el V centro masa es cero. Entonces, en este caso, el centro masa no se nos está moviendo, en este caso, o bueno, en este caso no estamos en el centro masa para fijar idea. Veríamos que el K, entonces sería de 1 a N, de que MI medios, de que VI, pero VI vale omega, ok, cruz. En este caso, cruz RI. ¿Ok? Tendríamos este interesante resultado y esto va al cuadrado. Entonces aquí tenemos la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que uno podría decir? Bueno, podríamos, en vez de colocar r seno, podríamos llamar quizás esta distancia proyectada. Déjenme usar una notación que a mucha gente le gusta más. Entonces también podríamos, quizás va a ser esto. Entonces acá está nuestro objeto. Entonces supongamos que el eje, vuelvo a insistir, está por acá. Y acá está nuestro centro de masa. Y por acá está nuestro punto RI o RA. Entonces esta distancia con la cual, bueno, vamos a dejar que este momento está acá. Esta distancia que está acá, esencialmente la podemos llamar RI módulo. Esa distancia vale RI en módulo, ¿ok? Por el seno, el ángulo que lo forma. Esto que está acá lo voy a llamar R, simplemente, en este caso, perpendicular. ¿Ok? Simplemente eso que está ahí, él lo logro llamar R perpendicular por esa notación más estándar. Esa distancia es la distancia perpendicular una vez que la proyectamos. ¿Ok? Tenemos eso que está ahí. Y ahora, entonces teniendo esto, entonces nos queda que la energía cinética vale simplemente I igual 1 a n de MI medios. ¿De qué? De omega, ¿ok? Al cuadrado, omega 0 al cuadrado, porque esta nos queda el módulo al cuadrado, por R tangencial al cuadrado, y son dos vectores paralelos, así que nos queda eso que está ahí. Muy bien. Y esto que está acá, si ustedes jugaban un poco más, nos recordamos, esto que está acá es simplemente K igual a la suma de igual 1 a n de mi i r tangencial, esto y todo esto está multiplicado por omega 0 al cuadrado. Bueno, esto que está acá y dividido por 2. Esto que está acá es lo que vamos a llamar I, es lo que ya habíamos hablado, es momento de inercia con respecto a este caso al eje Z. Momento de inercia, eje en este caso Z. Por lo tanto, energía cinética, cuando un objeto gira, es simplemente el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado medios. Muy bien. Eso nos da una expresión con la cual podemos ya trabajar o tratar de entender algunas propiedades. Por otro lado, también tenemos que, digamos, entender un poco, y ojo que esto también estamos pasando por el centro masa. En general, esto sí debería colocar también el centro masa, porque el R estamos pasando y todo midiéndolo desde el centro de masa. Ok, debemos definirlo acá, donde I centro masa es simplemente MI, pero la proyección ortogonal. Hay que dar cuidado que va la proyección ortogonal desde 1 a n. Y va a depender un poco de la dirección que uno considere. Muy bien. Entonces tenemos esta expresión acá y antes de hacer esta acá voy a también usar otra expresión. Voy a tratar de calcular el momento angular, digamos, ahora, cómo es el momentum angular del sólido rígido. Entonces, ¿cómo es el momento angular del sólido rígido?
Entonces, el momento angular del sólido rígido es de la siguiente forma, obviamente va a ser simplemente L, ¿ok? Con respecto a un punto cualquiera del sólido, no tenemos por qué ser privilegiado, llamémoslo L0, ¿ok? Va a estar dado por, en este caso, o en este caso estamos calculando el punto I, de lo puesto en I, ¿ok? Bueno, colguemos ahí. Después sumamos el momento angular, I, que era el punto que teníamos acá, o que también había llamado A en algún otro momento. Así que lo voy a llamar de nuevo A, ese I que está ahí, A, y este es RA. Que después es I, por supuesto, en cualquier instante. El monto angular del RI simplemente debería ser R sub A cruz el momentum en A. Y eso por otro lado es nuestro RA cruz, nuestro PA. Pero el A es omega cruz, en este caso RA. Por supuesto, por la masa. Esa es la velocidad por la masa de la partícula en la posición A. Entonces aquí tenemos una pequeña cosa que deberíamos comentar, digamos, quizás la primera vez que vemos, pero vemos por primera vez que aparecen dos veces productos puntos, así que antes por eso coloqué el L separado y después voy a sumar sobre A o colocarle índice I. Entonces, es por primera vez vemos esta parte que está acá, que voy a destacarla, tenemos, entonces hay dos puntos en notar bien, hay dos productos cruces consecutivos, hay dos productos cruces consecutivos. Entonces, ¿cómo uno hace esto en general? Entonces, déjenme, voy a simplemente como técnicamente voy a explicar, bueno, cómo por lo menos yo lo aprendí en el colegio, era que usábamos la siguiente notación. Entonces tenemos, si quieren acá, voy a escribir esto técnicamente. Entonces tenemos A cruz B cruz C. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el producto cruz dos veces? Entonces, la respuesta cuando uno calcula por componentes es muy simple, pero me gusta llamarlo, hace simplemente, el resultado es así, es A punto C en la dirección B menos, en este caso, entonces nos queda simplemente A punto C en la dirección, en este caso, perdón, nos queda, lo saqué dos veces, perdón, nos queda A punto B, mm, A punto B, ahora sí, no, todavía no. Ahora sí. A punto B en la dirección C. ¿Ok? Ahora, esta forma de estar colocando acá, bueno, a mí me gusta y lo aprendí en el colegio, quizás muy memotémicamente, lo llamábamos la regla del chanchito, pero le explico por qué le llamaba el profesor regla del chanchito y bueno, hasta el día de hoy no puedo olvidar cómo lo llamaba de esa forma, digamos, pero así efectivamente lo llamaban, digamos. Entonces, la idea esencial del producto doble está acá. ¿Ven? Entonces tenemos A cruz BC, eso es B por AC, obviamente esto sí conmuta, esto es un escalar, y C por D. Te la receta un poco en general. Ahora, espero que lo aprendan memotécnicamente, por lo menos yo lo aprendí así, puede ser que les sea útil, solo porque así nunca me olvide. Entonces, les explico la idea porque el profesor le llamaba regla del chanchito. Esencialmente lo que hacía era que decía, mire, usted hace A cruz, B cruz, C, y lo que hace es que aprieta esto. Entonces, el primer procedimiento es que uno aprieta A con C y el B salta hacia afuera. ¿Ok? Entonces, cuando el B salta hacia afuera, nos queda A punto C y el B que quedó hacia afuera, y eso por eso hace el chanchito, o sea, oink. Entonces, el B que salta hacia afuera nos queda así menos, y una vez que salta hacia afuera, ahora nos quedaría entre comillas C, B, y volvemos a aplicar, digamos, esta regla de apretar, digamos, pero esta vez, como es la segunda vez, al signo menos, salse para afuera. Entonces, lo que aprendí es que hay que hacer una vez apretar, oin, oin, y menos, oin. Y cuando uno hace eso, entonces siempre va a quedar, entonces acá, en este caso, va a quedar A por B en la dirección C. Ahora, ¿cómo no equivocarse? Dice, pero ¿cuál hay que sacar? Obviamente, como estoy multiplicando siempre por A, este A debería de alguna forma distribuirse entre B y C. Y eso es lo que hacen, lo distribuyen entre B y C, pero siempre recordando que la primera vez sales afuera, hacen como un acordeón, oin, y una segunda vez, oin, y esto nos da el resultado correcto.
Ok, así que esa es la regla del chanchito. Vamos a anotar esta palabra, pero regla del chanchito. Ya sé que no es muy, es muy eh, educado quizás mencionarlo así, pero les aseguro que si uno lo aprende así, no se olvida más. ¿Ok? Sí, traten de aprender. Muy bien, entonces ahora que sabemos usar esta regla, apliquémoslo en nuestro caso. Entonces en nuestro caso el L, que estaba acá, ¿qué es lo que pasa con él? Entonces aplicamos la regla del chanchito, nos diría que L sub A es simplemente, vale, la masa A, y aquí aplico la regla del chanchito, entonces simplemente aprieto, y al apretar sale el omega volando, entonces el primer término me quedaría simplemente, me queda RA por RA, eso es RA al cuadrado, en la dirección omega menos, y después como salta el W y queda en el aire, hay que volver a apretar, me queda simplemente RA punto omega en la dirección RA. Ujú. Nos queda eso que está ahí. Esa sería la expresión que llegaríamos hasta ahí. Ahora, hay algunas cosas que podemos decir interesantes. Este LA, está acá, es MA por RA, lo puedo escribir C al cuadrado, pero omega sí sé lo que es omega cero en la dirección de este Z que hemos estado hablando hasta acá. Y acá, ¿qué nos queda? Acá me queda simplemente en esta segunda parte que está ahí, digamos, o estoy escribiendo este bien. En la segunda parte que está ahí nos queda simplemente es omega, ok, nos queda omega por qué dirección, nos queda por R, pero R, si sabemos lo que aquí hay un M, hay un MA ahí, por RA, pero RA tiene dos componentes, se tiene que escribir como esencialmente R, ok, se puede escribir como R tangencial, ok, más el Z que lo describe, digamos. Entonces nos debería quedar, digamos, que esta última parte que está ahí, que nos debería dar, simplemente déjenme chequear si estamos bien, nos queda que esto va en la dirección R, sí, RA. Entonces, déjenme un segundo, hay algo que no está quedándome bien. Quiero chequear que me quede perfecto, si no, no nos está dando el resultado correcto que espero que nos esté dando, si no, nos estamos equivocando. Nos queda RA por RA, hasta ahí está perfecto. Muy bien, sí. Después, entonces, acá lo que hicimos fue simplemente escribir RA al cuadrado, ¿ok? Y acá simplemente nos queda que al multiplicar, esto está acá, entonces nos queda simplemente R por omega, pero R por omega es A, porque está en la dirección Z, aquí me faltó algo, ahí sí, ahí ya entendí. Entonces nos queda que al multiplicar R por A nos da, estoy pensando que el vector R, si lo quieren así, lo voy a escribir acá, quizás debería ser una figurita, eso se a clarificar. Estoy pensando así, estoy pensando que el vector R lo escribo como R tangencial y Z hacia acá. Esa es como la imagen que estoy bosquejando. Entonces, como me queda acá, RA por omega es la dirección Z, así que aquí me queda Z por omega cero en la dirección R de A. ¿Ok? Y RDA, hasta ahí voy bien, perfecto. RDA el vector este lo puedo reemplazar simplemente como Z, elección Z, más RA, R ortogonal en la dirección, digamos, ortogonal, digamos, que no estoy discutiendo mucho acerca de ella, pero llamémosla R ortogonal. Y entonces, ¿qué me queda? A mí me va a quedar bien. Entonces me queda 180 acá, me queda entonces, ¿qué? Muy bien. Entonces me queda que LDA tiene, vectorial, tiene por un lado es MA RA al cuadrado por omega en la dirección Z menos MA, lo escribo acá abajo, menos MA por Z por W, ¿ok? Por RA, que tiene Z en la dirección Z, ¿ok? Más RA en la dirección, digamos, RA ortogonal unitario. Eso, quizás así que haga. Muy bien, por lo tanto, esto me queda, si junto ahora algunas cosas, me queda que MA vale R al cuadrado de A menos.
Factor común, fíjense, me va a quedar acá z cuadrado, que es el que saco del producto de este con este, z cuadrado, muy bien, por omega al cuadrado, muy bien, en la dirección z, más una parte que va como m de a, por, en este caso, z omega cero r, pero en la dirección r unitaria. Y que es lo que me va a interesar en realidad, y es la parte que quiero discutir en realidad, o lo que queremos usar para calcular, va a ser que z, la componente z de A, del punto A, simplemente va a valer en este caso, está aquí, esto está acá, que vale MA, ¿ok? Pero R al cuadrado vale R ortogonal más z al cuadrado menos z al cuadrado menos omega cero en la dirección z. ¿Ok? La componente z, si quieren saco el vector unitario z, y por lo tanto, ¿qué nos queda? De acá nos dice que Lz vale m a r ortogonal al cuadrado por omega cero. Y este resultado intermedio, vamos a ver que es muy útil, obviamente esto es para un punto A, pero si ahora lo aplico para todo punto, o sea, no olviden que tenemos un sólido, o sea, tenemos un sistema así, estoy parado, el sistema está girando por acá, omega, una cualquiera, y tomé un punto A acá, pero puedo tomar cualquier punto A. Entonces, si yo calculo ahora el momento angular, la componente Z, componente, componente del momento angular con respecto al eje de rotación, eso quizás voy a colocarlo mejor, componente del momento angular con respecto al eje de giro. Eso lo tenemos. En este caso valdría simplemente, ¿qué es lo que vale? Vale L. En este caso sería L de Z ahora, no con respecto a, sino con respecto a cualquier punto. Es simplemente la sumatoria de igual 1 a n de m sub i, r, en este caso, sub i, r sub i ortogonal al cuadrado, ¿ok? Por omega. ¿Ok? Por lo tanto, se fijan, nos va a decir que el momento angular con respecto total, eso es importante, total, con respecto al eje Z, al eje de giro, no olvidar que esto es Z, escogí Z con este eje, vale simplemente la suma de 1 a n de los m sub i por r sub i al cuadrado, y esto multiplicado por omega cero. Y eso, si se recuerdan, es simplemente i por omega cero. Perfecto. Ya llegué a la expresión que quería comentar. Muy bien. Ok, voy a hacer dos comentarios con respecto a esto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que cuando tenemos un objeto que gira, como el que está acá, voy a hacer algunos comentarios, no mucho más que esto. Entonces, no quería hacer eso, quería copiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver acá. Lo que tenemos es muy interesante, lo que nos dice son algunas cosas interesantes. Nos dice que lo que tenemos son dos cosas. Tenemos que cuando un sólido como el que tenemos acá en cuestión, digamos, este sólido que está acá, este que está girando, ya vemos que está girando. Cuando el sólido gira, lo primero que descubrimos es que la energía, toda esa observación, ¿qué descubrimos? Que la energía cinética vale I con respecto al eje Z, medios por omega al cuadrado, y descubrimos que el momento angular con respecto al eje total, con respecto al eje Z, vale entonces el mismo I de Z, que es el I que acabo de calcular acá, I, vale simplemente I por omega. ¿Ok? Omega, bueno, si quiero omega al cuadrado, omega i. Por lo tanto, uno puede hacer una pequeña analogía, solo que hace una analogía de observación. Entonces, observación. Cuando teníamos traslación, entonces teníamos simplemente la masa, era la inercia, la dificultad de girar. Cuando tenemos rotación, la dificultad de girar estaba por la inercia con respecto a un eje dado. Vemos que el momentum que caracteriza el sistema es la masa por la velocidad. Vemos que acá el momentum que lo caracteriza es simplemente el momento de inercia por la velocidad angular.
Y vemos también que cuando queremos calcular energía cinética era la masa por la velocidad al cuadrado medios. Y acá vemos que la energía cinética es simplemente IZ por omega cuadrado medio. Por lo tanto, uno se da cuenta que uno va a encontrar muchas analogías entre la rotación y la traslación cuando cambiamos esencialmente la inercia de rotación por la inercia de traslación. Entonces notamos esta simple idea. Entonces, notar bien o observación, en realidad, esto sí que es una observación. Observación es que cuando un objeto gira, simplemente es como análogo a trasladarse cambiando m por i. Entonces, cuando un objeto gira, entonces uno cambia, si quieren, simplemente el par, la masa por la velocidad a momento de inercia por velocidad angular. Y con eso entonces uno descubre muchas cosas interesantes como vimos acá. Muy bien, voy a tratar de respetar el tiempo y tratar prontamente de recuperar la clase que le debo, así que nos estamos viendo. Espero prontamente poder encontrarlos ya y sacarles algunas dudas que supongo que deben haber. Nos vemos, cuídense.